es imposible para el que confía en Dios. Nada es imposible si confiamos en su amor. Oigo su voz diciéndome, nada es difícil para mí. Si crees en Dios, descansaré, confía en su poder. Ok, diga conmigo, autoridad y poder significa manifestación de Dios, porque ha sido asignado por Dios. Ahora, poder sin autoridad significa territorio satánico operando en brujería. Satanás no vino a buscar petróleo. Satanás no vino a buscar gas ni comida. Él no vino a buscar poder. Adán tenía un poder, o muchos poderes, y le voy a explicar los niveles de poder que tenía Adán. Dios le había delegado un territorio a Adán, toda la tierra. Adán tenía dominio, diga conmigo, dominio y poder sobre toda la tierra y sobre el segundo cielo, donde están los astros. Lo único que tenía que hacer Adán era administrar. El poder o la autoridad, debo decir, que tenía Adán en esta tierra no era para crear, sino para proteger, cuidar. ¿Me sigue? Y en ese poder que tenía Adán y en esa autoridad él se movía como pez en el agua. Pero el enemigo estaba aquí. Recuerda que le he enseñado que el Edén es una atmósfera, es un ambiente, no es algo terrenal porque no lo han podido encontrar. Y ahí se desconectó de la presencia de Dios y cayó. Cuando empezamos a ver que él quería la autoridad que tenía Adán, que se lo tentó también a Jesús, pero quería la autoridad y apeló, y Adán cae, y inmediatamente tiene Satanás dominio, escuche bien, poder y autoridad sobre lo que había sido asignado a Adán. Entonces, esa autoridad que tenía Satanás, que le usurpó y le quitó ese poder que tampoco tenía Satanás, le quitó la autoridad y le quitó el poder a Adán. Pero esa autoridad y ese poder, escúchelo bien, miren para acá, era una autoridad, no era una autoridad general, era una autoridad de preservar, de guardar, de cuidar. ¿Me sigue? Adán quedó totalmente desprotegido, quedó enfermo, quedó con miedo, con temores, con todo lo que usted puede ver en este mundo quedó. Pero el postrer Adán, espíritu vivificante, Jesús desciende a la tierra. ¿Ve? De la forma que desciende es de la forma que viene certificación legal. Él no fue echado del cielo. El ángel trajo una palabra. Y solamente se habla de que María fue la que recibió, pero ¿cuántas personas tuvieron las oportunidades también el ángel visitó a Elizabeth? Pero Dios, sabiendo que solamente Elizabeth iba a recibir la parte profética que iba a preparar el camino, que era Juan el Bautista. Pero Dios, sabiendo que María, porque muchas personas podían tener las condiciones para hacerlo, pero no es cuestión de condiciones, es cuestión de creer.
Y María fue directamente Dios donde María, porque así como escogió a María, podía escoger otra, pero todas tenían las cualidades, pero María tenía algo que se llama, yo creo, a su palabra, y fue Dios directamente, creó y quedó preñada, no del Espíritu Santo, sino de la palabra. Y ahí empezó a gestarse. Es la primera vez en toda la historia y en la eternidad que Dios personalmente viene a la tierra con un cuerpo físico en la misma condición que Adán. Por eso, cuando el mundo espiritual empezó a sacudirse a causa de el momento que fue engendrado, llegó ahí. María corrió muchos riesgos, usted conoce la historia, no le voy a repetir el riesgo que corrió María. Pero cuando usted cree algo, usted conoce la palabra de Dios, usted corre riesgo porque sabe que cuando usted cree esa palabra, no importa lo que se manifieste, Dios jamás y nunca su palabra va a regresar vacía. Ahora, cuando Adán cae, y esto es lo lindo de Dios, Dios le pone todos los nombres. Adán le pone los nombres a los animales y usted conoce toda la historia, pero le pone nombre, mira qué cosa curiosa, le pone nombre a su mujer. Le dice en Génesis capítulo 2, le dice específicamente, le dice, varona serás, porque del varón ha salido, o sea, le dijo el nombre. Dios no le puso nombre a la mujer de Adán, se la puso Adán. Y cuando cae, tampoco Dios le pone el nombre a la mujer de Adán. Adán mismo dice, te llamarás Eva. Jamás y nunca Dios le quitó el nombre a Adán. Tampoco le puso el de la mujer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios estaba trabajando literalmente con alguien que le había entregado la responsabilidad. Alguien que tiene autoridad es alguien que tiene responsabilidad. Cuando hay abuso de autoridad, hay rebelión. Cuando usted se le delega algo en la empresa que trabaja, en la iglesia, usted tiene que usar esa autoridad con mucha humildad y con mucho amor. Porque cuando la gente tiene autoridad, ciertos niveles de autoridades delegada, esa autoridad delegada, quiere pasar por encima de todo el mundo. Amén. Ahora diga conmigo, la sangre de Jesucristo nos lleva a un nivel mayor de autoridad. Jesús le quitó las llaves, le quitó el poder, le quitó el poder adámico, la autoridad adámica, le quitó todo eso y se lo entregó a la iglesia, a usted y a mí. Ahora, esa autoridad delegada se le entregó a la iglesia. Y Jesús, estableciendo su reino aquí a través de personas, la única forma que opere, porque en Jesús el enemigo lo que quería es tremendo. Cuando fue tentado por el diablo, Jesús no usó el poder. Jesús tampoco usó su autoridad. ¿Sabe qué usó? Su obediencia. Porque como autoridad podía sacudir al diablo fuera de una vez. No, él operó en la obediencia, en la palabra de su Padre. Y una de las cosas terribles para el enemigo es que usted opere en obediencia. Entonces él quiere quitarte autoridad a través de tentar hacer cosas que tú crees que tú puedes hacer. Entonces Jesús mismo enseñó de no hacer nada absolutamente si no ve a su Padre hacerlo. O sea, ese poder de la sangre de Jesús opera hacia Dios porque trae justicia para el hombre, también para la justicia de Dios sobre tu vida, y opera el enemigo para mantenerlo alejado. La justicia de Dios está en ti y en mí. Y cuando empezamos a caminar en el reino de Dios, empezamos a escuchar bien el mundo espiritual. Voy a poner un ejemplo aquí. Ministro, venga un momentico aquí. Ven.
venga. Le voy a poner un ejemplo sencillo aquí, rapidito. Venga, rey. Mientras yo voy caminando, ustedes también van a ir caminando, ¿ok? Entonces, el mundo espiritual funciona de esta forma. Mientras que yo voy caminando, hay huestes espirituales de maldad y huestes de Dios. Y el ojo de Dios está recorriendo la tierra. Todas las cosas que yo hago en obediencia a Dios, el mundo espiritual de las tinieblas lo va a ver. Y cuando yo empiezo a caminar en desobediencia, yo estoy pisando territorio del enemigo y no tengo autoridad sobre ellos. Porque están viendo, está el bien y el mal, la luz y las tinieblas están alrededor pendientes de qué movimiento estoy haciendo para poderme quitarme, escuche bien, no poder, autoridad. Porque el poder lo tienen ellos, lo tengo yo. Y cuando yo empiezo a operar, escuche bien, en desobediencia, opero en el poder de Dios, uso el poder de Dios y estoy operando en brujería. ¿Me sigue? Cuando opero en obediencia, cuando viene la tentación fuera, yo a un lado, todo esto a un lado, el mundo espiritual se da cuenta, sabe que tú no estás de acuerdo con ellos, sino estás de acuerdo en la obediencia a tu Padre, así te presionen al máximo. Porque cuando eres tentado, dice, juntamente con la tentación, el Espíritu Santo te da la salida. Y cuando sales de esa tentación, recibes una autoridad y te lleva Dios a otro nivel. Eso funciona de esa forma. Usted cree en la calle, usted está caminando, pero usted está dando lo que dice, lo que habla, en la forma que usted actúa, el enemigo está detrás para acusarte y para quitarte autoridad. Por ejemplo, la inmoralidad, el chisme, los pleitos, las contiendas, todo eso. El enemigo quiere que tú operes en el territorio, escuche, para quitarte autoridad. Poder no, porque él lo tiene. Entonces, donde usted camina, por donde usted va, hay un territorio, escuche bien, asignado por Dios. No se mueva de un territorio si Dios no le asigna el territorio. Amén. ¿Me sigue? Ahora, por ejemplo, a mí me han invitado a otros lugares a predicar y esto es tremendo. Una cosa es que a mí me inviten y otra cosa es que yo me invite. Cuando yo me invito a otro lugar, Dios no va conmigo. ¿Por qué? Aunque yo vaya y use su poder, no tengo autoridad en ese lugar y estoy operando fuera de su voluntad. Y estoy operando bajo la voluntad de mi ego y de mi yo. Cuando me invitan a predicar a otro lugar, yo consulto a Dios y si Dios me dice, ves, yo voy. Y si Dios me dice que no vaya, no voy. ¿Cómo yo sé y cómo usted sabe? Simplemente cuando la motivación de tu corazón es correcta. Si la motivación que tú tienes es conocer ciudades, si la motivación que tú tienes es que te inviten a comer, eso es incorrecto. La motivación tiene que ser que tu corazón tenga una pasión, un dolor, porque Dios necesita de tu personalidad en ese lugar para Él hacer su voluntad, sanar, librar, transformar y cambiar vidas. Yo encontré una estadística en internet ayer que Dios me dice, yo no sabía la estadística, pero nacen 253 personas o niños cada día, o cada minuto, 253.
cada minuto en el mundo. 15.181 cada hora en el mundo. Y 364.335 cada día. Eso es aproximado. Cuando yo vi estadística, porque Dios me dijo que preguntara y averiguara, inmediatamente me resalta y de tanta gente que nace, Dios me habla, mira cuántos mueren. Y sale en el mundo 105 cada minuto, 6.322 cada hora y 151.729 cada día. O sea, mire cuántos nacen y cuántos mueren. ¿Y cuántos mueren sin Cristo? ¿Cuántos mueren sin conocer la verdad? ¿Ve? Cuando un niño muere a 2, 3 años, 4, 5 años, es un dolor para la familia, o en el momento que nace, muere, pero es una bendición porque se salva. Pero el riesgo que corre entre la edad, entre 14 que ya años, de 13 y 14 años que ya tienen uso de razón, que tienen que tener el temor de Dios, que conozcan a Jesús como Señor y Salvador, que si llegan a morir, pues arrancaron con Dios, con dolor y todo que queda, pero lo importante es que esos niños hayan nacido de nuevo y pueden estar en la presencia de Dios. Entonces, cada día que pasa, gente nacen y mueren. Unos van a la presencia de Dios continuamente, van todos los días, eso es un recorrido, entran y otros mueren. Unos van al infierno y otros van al cielo, porque creyeron y conocieron a alguien, les predicó el mensaje del Evangelio. La sangre de Jesucristo tiene tanto poder que cuando Cristo redimió todo completo, el cosmos, todo, el hombre, y todo aquel que quiere entrar ahí, en esa atmósfera, en ese ambiente, en esa palabra, en esa promesa de Dios, es salvo. Nace de nuevo en su espíritu, es santificado instantáneamente. Por eso a veces hay personas que hablan, oye, fue el servicio y no hablaron de santidad, porque no tengo que hablarte de santidad a ti, porque tú eres santo en Cristo, nacido de nuevo, eres santo en tu espíritu. Somos santificados en Cristo Jesús. El proceso de santificación es en tu alma. Es progresiva. Es una lucha constante que tú tienes a medida que escuchas la palabra te va limpiando, te va transformando, te va cambiando. A medida que tú vas obedeciendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que es espíritu, es vida, empieza a darte vida a tu alma. Te da el deseo de vivir. Antes no tenías deseo de vivir, estás deprimido, amargado, qué sé yo. Pero ahora que tienes la palabra de Dios, te da un deseo de vivir. Yo entiendo cuando el apóstol San Pablo aborrecía al mundo, y esto es algo muy importante para el liderazgo y la gente que se proyecta como líder. Si usted no aborrece al mundo, usted pierde autoridad en el mundo espiritual. Los chistes y las cosas. Por eso es importante dónde está metiendo usted su oído, su tacto y su olfato. Yo sé que hay personas que trabajan, pero manténgase siempre como alguien que es autoridad en el mundo espiritual y que no festeja las cosas que hacen en el mundo. Amén. Entonces, eso pierde la persona autoridad, pierde su casa, su matrimonio, su trabajo, todo empieza a perderlo. ¿Por qué? Porque el enemigo, una de las cosas que quiere es tumbar las estructuras de Dios en tu vida. Y por eso en el Salmo 8:4, porque le voy a dar un versículo, porque ya están diciendo algunos, ni no le dio ni un versículo todavía. Pero ya deciste un pocotón. En el Salmo 8:4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué estás diciendo? Una de las cosas que está diciendo, cuando usted se refiere aquí, la escritura, cuando está hablando literalmente, lo hiciste un poco menor, se hizo un poco menor que los ángeles. En cuanto al hombre, no está hablando en cuanto a su personalidad,
Y él se me está hablando en cuanto a Cristo Jesús. Dice aquí, ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Poco menor que los ángeles. Mire, la estructura es importante. Esto es Dios Padre, escuche bien, Dios Padre, o sea, Dios. Yo le decía el viernes que Dios Padre se habla a sí mismo. Eso es tremendo. ¿Ve? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Le digo, hagamos, Dios se está hablando a sí mismo. Y cuando tú empiezas a hablar con Dios, se te pegan todas las cosas de Dios. Hablas como Dios, caminas como Dios, actúas como Dios, sin miedo, sin temores, sin angustia, sin preocupación al presente, ni el pasado, ni el futuro, sino que tú estás hablando con Dios. Y cuando tú empiezas a hablar, cuando tú hablas con Dios, te estás hablando a sí mismo. Porque tú y yo somos la imagen de Dios. Entonces, Dios le dijo, hagamos al hombre, y empezó a hablarse Dios mismo, y eso se activa. Y lo segundo que Dios crea, porque Dios no ha creado, Dios sigue existido. Bueno, debo decir la palabra existir, pero esa palabra existir está fuera del contexto en cuanto a Dios, porque Dios es. Existir tiene principio y tiene fin. Dios no tiene principio ni fin, es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, lo que quiero decir es que Dios es, siempre ha sido. Las cosas que existen son las cosas que están y después mañana no están. Tiene principio y fin. La tercera cosa que Dios realmente está creando es los ángeles. Los hombres, el hombre, usted y yo, somos primero que ellos. Pastor, pero cuando usted leyendo la Biblia dice que estaban los ángeles primero. No. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta que Dios comienza por el final. ¿Ve? Entonces, miramos desde el punto de vista, claro, es que Dios es. Y en el momento que Dios es, yo soy. ¿Por qué? Porque Dios, en el momento que Él crea al hombre, no es la tierra cuando está aquí, y cuando lo trajo a la tierra lo formó, Él lo había creado antes para traerlo a la tierra. Quiero que me escuches que no se me vaya a perder. Es fundamental. Porque puede salir, el pastor dijo una cosa que no entendí, yo no quiero que usted salga aquí enredado, quiero que usted sea claro, conciso y salga bien para que usted se maneje en otro nivel y no esté pensando en lo que el enemigo plantea o lo que la gente dice, sino una estructura del enemigo, no, sino una estructura de Dios en tu vida. Amén. Entonces, ¿para qué usted necesita un mensajero? ¿Para enviar el mensaje a quién? A alguien. Entonces, ¿por qué los ángeles, si algunos creen que los ángeles fueron creados primero que el hombre, si ellos son mensajeros, ¿a quién le iban a mandar el mensaje? ¿Quién fue el que trajo el mensaje a María? Un ángel. ¿Me sigue? Entonces, Dios me crea a mí y a ti, y somos manifestados y formados en esta tierra con un traje espacial. Usted, por eso esto ni carne ni sangre va a entrar allá, olvídese de eso. Este es el vehículo. ¿Me sigue? Entonces, Dios crea a los ángeles futuramente, precisamente para dar mensaje a los hombres, a su imagen. ¿Me está claro? Ok. Entonces, no en los ángeles primero, somos nosotros. Amén. Los ángeles son mensajeros, son criaturas, no son hijos de Dios, nunca. Son mensajeros, están al servicio de los herederos de la salvación. Usted se puede imaginar, usted tiene que saber que los ángeles, mucha gente anda adorando ángeles, usted no está para adorar ángeles. Los ángeles están para el servicio, escuche bien, de los hijos de Dios. Por eso estamos asignados, tenemos ángeles asignados, ángeles que están al servicio nuestro para llevar mensajes y ángeles de guerra que están asignados para batear y arrancar y destruir. Cuando usted no sabe eso, usted se está perdiendo porque no activa a los ángeles. Los ángeles están ahí a su servicio. ¿Y qué es lo que activa a los ángeles? La palabra de Dios. Cuando usted habla la palabra, ella la pone por obra. Saeta de salvación, saeta de liberación. Y empieza una batalla. Y hay alguien que se llama el Espíritu Santo, que es la persona. Dios mismo está convenciendo a las personas de que la palabra que llevan los ángeles, enviada a través de ti,
es verdad. Amén. Ahora, ¿por qué es importante este tema de la sangre de Jesús? Porque la sangre y la palabra son una misma cosa. En la vida y la sangre está. Una persona que no tiene sangre, se le va yendo ¿qué? La vida. A medida que va saliéndose la sangre, ¿tiene frío? Ok. Aquí este sector tiene frío. Ok, entonces mire por qué el enemigo quiere quitar la estructura. Mire lo que dice el Salmo 11:3. Otro versículo, pastor. En el verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿lo tienes ahí? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero el malo y el que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Qué es lo que el enemigo quiere quitarte? La estructura del pensamiento de Dios. Cuando usted ve tanto pensamiento en este mundo, que a través de los medios de comunicación la gente piensa que lo que está haciendo está correcto. Mentiras, escondidas, haciendo cosas incorrectas. Todas esas cosas incorrectas, el mundo espiritual, escuche bien, vuelvo y te repito que es importante en tu vida personal y en mi vida personal. Usted puede operar, a mí no me impresionan los milagros, a mí no me impresiona porque eso lo hace Dios. Dios está interesado en la salvación de las almas. ¿Sabía usted que viene un arrebatamiento de la iglesia? Que el Señor va a arrebatar la iglesia, que dos serán tomados, uno será tomado y uno será quedado. ¿Sabía usted que quizás el que está al lado suyo, está durmiendo con usted, se puede quedar en el arrebatamiento? Quizás un familiar o un amigo por no compartir el evangelio de Jesús. Porque tú estás asignado, tú naciste en una familia, estás asignado para dar el mensaje. Esa es la asignación que Dios te dio, para asignar el mensaje de la salvación. Tú tienes que proclamarlo y decirlo. Pero muchas veces la gente no cae por su testimonio, porque no dan testimonio. Viven en odios, en pleitos, en amarguras, chisme, pleito, toda esa cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo puedes ganar a alguien? Tenemos que ganar por el testimonio nuestro y poder hablar. Es que ni siquiera hay que hablar, solamente con el testimonio la gente dice, hay un cambio de vida en esa persona. Antes era esto y ahora tú lo ves que es totalmente diferente. ¿Ve? Pero usted no debe de aislarse de su familia, usted no debe aislarse de sus amigos, usted tiene que compartir el mensaje de salvación, que necesitan la salvación, porque si se mueren, la sangre de ellos va a correr sobre usted. Dios no quiere que usted esté escondido, simplemente recibiendo el mensaje de Dios para él. Dios está interesado que usted pueda compartir a otro el mensaje de la salvación. De que la gente dice, Señor, yo necesito un milagro, pero se va a morir. El milagro es pasajero, es efímero. El momento es cuando muere. ¿Muere con Cristo o sin Cristo? ¿Me sigue? Entonces hay mucha gente que recibe milagro de Dios y no son salvos. Porque vienen por un milagro de Dios, no vienen por la salvación. Y cuando usted cuando usted recibe la salvación, por eso yo me gusta llevar a la gente primero a Cristo Jesús y después tengo más autoridad para reprender los espíritus. Cuando la persona nace, no, el Espíritu Santo está ahí. Amén. Ahora, en el tema este es importante de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Qué sucede cuando nosotros no operamos y vivimos en la sangre de Jesús? La sangre de Jesús nos limpia 24 horas al día. Escuche, la sangre de Jesús me hace llegar a mí al trono de la gracia cada vez que yo quiera,
entro a través de la sangre de Jesucristo, porque Dios Padre no me va a ver a mí mi justicia, Dios va a ver la justicia de Cristo en mí